Hola, bienvenidos a todos. Este es el curso de programación desde cero que vamos a arrancar el día de hoy. En este curso vamos a estar viendo conceptos básicos de la programación, ya sea desde el lado más de la parte técnica como también de la práctica. Pero este curso se va a caracterizar porque no va a tocar justamente un lenguaje de programación en sí, sino que se va a hacer más desde el punto de vista de los conceptos de la programación, como pueden ser los conceptos de bucles, los conceptos de condicionales, los conceptos de lógica de programación sobre todo, y vamos a abordar sobre todo esto en un tema que aborda no un lenguaje, sino un pseudo lenguaje que ya vamos a ver bien en el curso lo que significa todo esto. Pero básicamente va a ser un curso donde se van a tocar temas básicos sin tocar un lenguaje de programación. Va a ser un curso donde vamos a aprender muy desde cero, muy desde abajo, todos los conceptos, para luego más adelante pasar ya así a un lenguaje de programación con los conceptos básicos ya asimilados. Por lo cual, por ahí puede que les parezca un poco tedioso, un poco aburrido, no se preocupen, es mucho mejor tener los inicios muy sencillos a tener unos inicios como pueden ser con un lenguaje. Yo ahora puedo agarrar y les puedo explicar todo con un lenguaje de programación, como puede ser por ejemplo Python, pero por ahí se van a mezclar conceptos del lenguaje con conceptos de la programación en sí. Entonces, de esta manera vamos a ver, como les dije, algo meramente de la programación, conceptos meramente de la programación que son aplicables a cualquier lenguaje y que luego, como dije, puedo extrapolarlo, puedo llevarlo hacia Python, Java, PHP, JavaScript o el lenguaje que queramos. Así que bueno, sin más, arrancamos con la primera clase para no perder más tiempo y vamos a ver primeramente lo que es hardware y lo que es software. Muchos de ustedes capaz que ya sepan, otros capaz que no. Para ambos casos les digo, hardware va a ser toda la parte dura, como lo dice la palabra, o la parte física que tenemos en la computadora. Todo lo que es un teclado, un mouse, la notebook en sí, el monitor. Cada una de esas partes va a ser lo que compone el hardware de un dispositivo. Y después vamos a tener el software, que el software no es más ni menos que la parte de la programación, los programas que componen o el sistema que compone a la computadora. Estos dos tienen una función, una sinergia entre ambos que uno no puede funcionar sin el otro. El hardware, si no tenemos el software, no puede funcionar, así como tampoco puede funcionar el software con el hardware, sin el hardware. Esto es algo que va muy de la mano una cosa con la otra. Así que, por ejemplo, vamos a lo que es el software. El software son los IDE, por ejemplo, no sé si conocen o no, pero tenemos un IDE muy usado hoy en día que es Visual Studio Code de Microsoft. Este es un IDE que nos sirve para programar en diferentes lenguajes que a su vez se pueden insertar o instalar diferentes aplicaciones o plugins que nos van a servir para poder interactuar con las diferentes funcionalidades que un lenguaje nos da, por ejemplo. Después vamos a tener el sistema operativo, también es un tipo de software. Tenemos también los programas en sí, como por ejemplo puede ser un procesador de texto como Word y demás. Estos son todos programas o software que hacen al funcionamiento en sí del equipo que estemos utilizando. Bueno, la programación es un tipo de arte porque podemos decir que si no tenemos cierta creatividad o cierto arte para crear programas, y muchas de las compañías que hoy son ultra famosas, como las compañías Facebook, Google y todas estas, no existirían porque básicamente esto nació de la creatividad de un grupo de personas. Así que la creatividad es
una parte fundamental de todo lo que es la programación en sí. Bueno, los objetivos que tiene todo esto, o sea, más que nada lo que es la programación, es dar instrucciones para que podamos resolver ciertos problemas cotidianos del día a día. Los tipos de lenguaje que vamos a poder observar o vamos a tener en este mundo van a ser tres. Tenemos el lenguaje máquina, que es el lenguaje que entienden las computadoras y las máquinas en sí, de ahí viene su nombre, que son ceros y unos, y es un sistema binario, eso se llama sistema binario, ceros y unos o verdaderos y falsos. Luego vamos a tener los lenguajes de bajo nivel, como ensamblador, que son lenguajes que no son tan de bajo nivel como sería el lenguaje máquina, pero tampoco son muy entendibles para nosotros, o sea, son más cercanos a la máquina que al lenguaje de nosotros, por lo cual utilizan una serie de códigos que luego son traducidos por el ensamblador al lenguaje máquina. Y por último tenemos el lenguaje de alto nivel, que son lenguajes de programación muy conocidos hoy en día, como pueden ser Java, Python, JavaScript. Estos lenguajes son más entendibles para las personas, pero son menos entendibles para las máquinas, por lo cual son muy rápidos, son lenguajes que podemos trabajar muy rápido para nosotros, para programarlos para nosotros, pero para interpretarlo en la máquina por ahí son un poco más lentos que los lenguajes de bajo nivel. Esto tiene ventajas y tiene desventajas, que ya las vamos a ver. El lenguaje máquina, como lo vimos, ceros y unos. Lenguaje ensamblador, acá podemos ver un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer para traducir ese código, que es el lenguaje ensamblador, a el lenguaje máquina, que son ceros y unos. Y bueno, las ventajas, una de las grandes ventajas del lenguaje de alto nivel es que es más cercano al humano, por lo cual es más entendible para nosotros, por ende esto hace que sea más fácil de programar, y después tenemos la menor posibilidad de cometer errores, por lo cual esto al asemejarse más a lo que es el lenguaje humano, nosotros programamos más o menos como hablamos, no tan al nivel de como hablamos, pero por ejemplo, si nosotros vamos a escribir un código en ceros y unos, pues tenemos más posibilidades de cometer errores. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lenguajes de alto nivel, como les mencioné. Tenemos los algoritmos, que son la secuencia de pasos que vamos a realizar para la resolución de un problema. Tenemos una entrada, un proceso y una salida. En la entrada vamos a recibir la información, el proceso la va a procesar, propiamente dicho, va a hacer una resolución y después va a sacar una salida con los resultados de ese problema ya resuelto. Los algoritmos estos tienen que ser precisos, tienen que ser ordenados, tienen que ser finitos y definidos. Precisos, ¿por qué? Porque tienen que ir al punto, no tienen que dar vuelta. Ordenados, tienen que tener un orden, tienen que tener una serie de pasos que tienen que ir desde el 1 hasta el 20, hasta el 10, hasta el 40, según cuántos pasos tenga el algoritmo. Finito porque tienen que tener un principio y un fin, sí o sí, no pueden ser indefinidos. Y bueno, justamente acá viene el tema de que sea definido, que tienen que tener siempre una misma entrada de datos. O sea, no puedo recibir un dato que sea numérico y después un dato que sea alfanumérico o texto, cuando el problema solamente utiliza números para resolverlo. Cuando el proceso utiliza solamente números para la resolución del problema. Esto tiene que ser sí o sí definido. Bueno, después para la resolución de todos estos algoritmos vamos a tener diferentes métodos o técnicas, que son, por ejemplo, el diagrama de flujo, que es una manera de representar de manera gráfica un algoritmo o un problema, para luego nosotros poder plasmarlo en un lenguaje de programación. Este tipo de diagramas es llamado UML, UML de lenguaje unificado de modelado. El pseudocódigo es la siguiente etapa luego del diagrama de flujo, donde transportamos o extrapolamos todo lo que es el diagrama de flujo a un código que es más, se llama pseudocódigo porque no es un código, un lenguaje de programación, que es lo que vamos a ver justamente en este curso, sino más bien algo que se asemeja al lenguaje natural nuestro. Y por último, una vez que hicimos ya el pseudocódigo, tenemos más o menos diagramado lo que vamos a hacer y sabemos que funciona de la manera que lo pensamos, lo mandamos directamente al código fuente, que es el que se va a encargar de la resolución del problema ya con un lenguaje de programación en sí.
Los diagramas de flujo, como habíamos dicho, son una serie de dibujos o figuras que se interconectan entre sí y van a dar una estructura de cómo se tiene que resolver ese problema mediante el algoritmo. Un ejemplo es como el que vemos en pantalla, tiene un principio y un fin y un proceso en el medio que en este caso está mostrando un mensaje. Podemos tener más complejos, como por ejemplo el que vemos en pantalla, que muestra un mensaje, pero también tenemos la entrada de texto o información, o en este caso variables, que vamos a ver también lo que significan las variables en cada uno de los pasos que tenemos. Por ejemplo, en este caso tenemos el ingreso del primer número, el ingreso del segundo, en una variable que es A y B. Y luego tenemos un proceso que es la suma de estos dos y se almacena en una tercera variable, en una tercera letra, que en este caso que es C, para después finalmente mostrarlo en pantalla con el resultado y mostramos la letra que contiene el resultado. Bueno, los símbolos que se utilizan son el símbolo de inicio de fin y fin, que dan el comienzo y el final del algoritmo. Tenemos también el símbolo de entrada y salida de datos, y tenemos el símbolo de decisión, que toma la decisión si algo se ejecuta o no se ejecuta, que lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Después tenemos el símbolo de proceso, que era la suma, como vimos en el ejemplo anterior. Tenemos el símbolo de los conectores, que estos sirven para conectar partes. Esto no se utiliza mucho, pero también sepan que están. Y los símbolos de comentario, que son solamente para eso, hacer comentarios sin demostrar que esa parte se ejecuta o no. O sea, esta parte que nosotros ponemos como comentario no es parte del algoritmo en sí, sino que es algo que nosotros ponemos para saber o describir una función dentro de ese algoritmo. Y acá, por último, podemos ver un ejemplo aplicado a algo cotidiano, como es, por ejemplo, la preparación del café, donde tenemos el inicio, después tenemos una serie de pasos, como por ejemplo conseguir el café, conseguir la pava o el calentador, conseguir el agua, conseguir el filtro, luego conseguir la taza, y seguidamente se hace una decisión, o se hace una pregunta, que esta era lo que les contaba recién, que va a preguntar si el café es molido o no. En el caso de la respuesta ser falsa, se muelen los granos y se continúa con el proceso. En el caso de que la respuesta esta sea verdadera, entonces se sigue con el proceso siguiente, que justamente es llenar la pava o el calentador de agua. Luego se calienta el agua, se pone el filtro sobre la taza, se pone el café molido en el filtro, y seguidamente se vuelve a hacer otra pregunta de decisión, donde se pregunta si la taza está llena, y en el caso de ser falso, se vierte el agua hervida sobre el filtro para llenar la taza, y en el caso de que sea verdadero, se retira el filtro. Siguiendo con esta secuencia, podemos ver seguidamente que se hace otra pregunta: ¿se toma amargo? Si es falso esto, se consigue azúcar, luego se consigue una cuchara, se agrega el azúcar, se revuelve con la cuchara y por último se prepara el café. O sea, tenemos el café preparado. En el caso de que se toma amargo y que esta respuesta sea verdadera, entonces directamente tenemos café preparado y se termina el algoritmo, y automáticamente esto sería todo, y vemos como en una secuencia de pasos diagramados como vemos en pantalla podemos obtener una resolución a un problema cotidiano, como en este caso es la preparación del café. Y bueno, esto es todo por la primera clase. Vamos a ver un poco más de cosas más entretenidas en las próximas clases seguramente, así que no se me vengan a menos, no se preocupen que por ahí es tedioso lo primero, por ahí un poco teoría, pero bueno, sin la teoría no se puede mejorar, así que como les digo y les voy a decir durante todo el curso, vayan tranqui, vayan despacio, que las cosas bien hechas se hacen esperar y se lleva su respectivo tiempo, o sea, no son de un día a la noche. Las cosas, lo digo por experiencia, llevan un tiempo, y ese tiempo hay que llevarlo tranquilos, asimilando cada conocimiento y sobre todo practicando. Eso es muy importante, por eso es que vamos a tener práctica, vamos a tener bastante práctica en este curso. Así que no se preocupen y nos vemos en la próxima.